Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. Los remanentes de reactores nucleares de cerca de 2 billones de años de antigüedad fueron encontrados en 1970 en África. Comenzamos. Oklo, antiguo reactor nuclear de África. Estos reactores se cree que ocurrieron de forma natural. En la actualidad no existen reactores naturales, ya que la densidad relativa del uranio fisionable ahora se ha desintegrado debajo del necesario para una reacción sostenible. La imagen es el reactor fósil 15, ubicado en Oklo, Gabón. Los restos de óxido de uranio son visibles como roca amarillenta. Los subproductos de Oklo se utilizan hoy en día para estudiar la estabilidad de las constantes fundamentales sobre escalas de tiempo cosmológicas y para desarrollar medios más eficaces para la eliminación de los residuos nucleares de fabricación humana. En 1972, una compañía francesa importó mineral de uranio de Oklo a la República de Gabón en África. Sorprendentemente, la concentración de uranio en el mineral era tan baja como el combustible de uranio gastado de un reactor nuclear. El hallazgo condujo a los científicos a creer que el uranio ya había sido utilizado para la producción de energía. Este descubrimiento conmocionó al mundo y atrajo a científicos de muchos países a ir a Oklo para análisis adicionales. Los resultados mostraron que la mina de uranio era un antiguo reactor nuclear. El antiguo reactor constaba de 500 toneladas de mineral de uranio utilizado en 6 áreas diferentes. Su potencia de salida se estimó en aproximadamente 100 kilovatios. El reactor estaba perfectamente conservado y su distribución era muy racional. Se estima que el reactor había estado en funcionamiento durante alrededor de 500.000 años. Además, los desechos nucleares producidos en este reactor no se habían extendido por todas las áreas de los alrededores. En cambio, estaban confinados dentro de secciones separadas. Desde la perspectiva de la tecnología nuclear moderna, este reactor antiguo utilizó técnicas muy avanzadas. Según la datación geológica, la mina de uranio de Oklo se formó alrededor de hace 2 billones de años. Poco después de la formación, el reactor nuclear comenzó a funcionar. Los resultados de la investigación hicieron que los científicos considerasen seriamente la posibilidad de una civilización prehistórica. Un reactor nuclear podría ser un producto de una civilización pero muy antigua, aunque los científicos han propuesto mecanismos completamente naturales mediante los cuales las reacciones en cadena podrían haber tenido lugar. Los seres humanos solo han hecho uso de la energía nuclear durante un par de décadas. Este descubrimiento plantea la intrigante posibilidad de que una civilización tecnológicamente más avanzada existía hace 2000 millones de años y tenía conocimientos avanzados de fisión nuclear. Pero si esta hipótesis fuera correcta, se podría preguntar por qué una civilización avanzada no perpetuó su propia existencia. En cambio, desaparecieron por razones desconocidas, dejando solo antiguos vestigios. ¿Cómo debemos ver tal descubrimiento? Un gran intervalo de tiempo no contabilizado existe entre 2000 millones de años y nuestra presente civilización humana histórica. ¿Qué pudo haber sucedido durante ese tiempo? Si descuidamos las reliquias de la civilización prehistórica, no hay manera de que podamos ampliar el alcance de nuestro conocimiento actual. Nosotros tampoco sabemos qué causó la degeneración de las civilizaciones prehistóricas o cómo se llegaron finalmente a desaparecer. Además, se debe examinar cuidadosamente si nuestro método actual de desarrollo científico está siguiendo el mismo camino desastroso. Este es sin duda un tema digno de consideración. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.